Escrito está. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está. Con el pastor Robert Costa. Bienvenidos a un programa más de Escrito. Hoy será un programa especial, diferente. Abordaremos un tema que está afectando la vida de millones de personas, sin importar el país, la cultura, la edad. Hoy hablaremos del tema de la depresión. ¿Será que hay solución para esto? ¿Será que conoces a alguien que necesita ayuda? Hoy contamos con la presencia de un invitado especial, el doctor Eddie Ramírez, un facultativo profesional en la salud que ha visitado literalmente el mundo, a quien le damos la bienvenida. Él es autor también y hoy dialogará con nosotros acerca de este tema o este flagelo, yo lo llamaría, doctor, que está afectando la vida de millones de personas, aún de niños y aún de adultos. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, pastor. Comenzando, la primera pregunta, ¿puede darnos una definición? ¿Qué es la depresión? Mire, a nivel internacional se utiliza un lineamiento que se llama el DSM-4. Este libro, le llaman la Biblia de la Psicología, describe qué es un problema de depresión. Y este es una serie de síntomas que se presentan por más de 2 semanas. Si hay 4 o más de ellos, entonces tenemos lo que se llama una depresión. ¿Cuáles son esos síntomas? Número 1, el síntoma de tristeza profunda. Las mujeres usualmente nos dicen, no sé por qué, pero de repente empiezo a llorar o por cualquier cosita, esto me hace llorar. Eso es el síntoma que las mujeres representan. Entre los varones, ellos nos dicen, yo siento un sentimiento de vacío dentro de mí. Síntoma número 1. Síntoma número 2, apatía. La persona se levanta en la mañana y no tiene ganas de enfrentar el día. De hecho, con el paso de los años, la persona piensa que esto es algo normal y esto no es normal. Cuando usted se levanta en la mañana, usted debe levantarse con una sonrisa enfrentando los retos del día. Entonces, síntoma de apatía. También tenemos el síntoma de la agitación. La persona, como dicen comúnmente, se le prende la mecha rápidamente, se enoja rápidamente. Reacciona. Así es. Correcto. Cosas que otra persona le molestaría un poquito, pero la persona termina agitándose más de lo normal. Otro posible síntoma sería lo que se le llama retraso psicomotor. En otras palabras, la persona se mueve lentamente. Y lo más curioso es que en la mayoría de los casos la persona no se da cuenta. A menos que esté en una fiesta y estén grabando a las personas que están en la fiesta. Y esta persona se mira a sí mismo en el televisor y dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué me estoy moviendo tan lentamente? Eso también calificaría como uno de esos síntomas. O sea, ustedes como facultativos tienen que ver con todos estos problemas que es tan amplio que a veces la gente no encuentra una respuesta o no sabe por qué me ocurre esto. Sí, puede. O sea que hay grados también de depresión, doctor, que pueden afectar más o menos a la persona. Así es. Hay diferentes grados de depresión. Hay personas que tienen varios de estos síntomas. Por lo tanto, la depresión de estas personas va a ser una depresión más florida. Utilizamos ese término. La clásica persona deprimida que tiene su cara triste, que no tiene energía, que se siente, no se quiere levantar de su cama. Pero también hay algo que se llama la depresión subsindromática. La depresión subsindromática es aquella en la cual solamente hay unos cuantos de estos síntomas. De hecho, la mayoría de las personas, si usted le preguntara, oye, ¿tu amigo tiene depresión? No tiene depresión, él está totalmente normal. Aparentemente es normal, pero hay algo que por dentro está. Pero por dentro algo no está bien correctamente. Entonces, eso es lo que le llamamos la depresión subsindromática. Y por último, tenemos la depresión circunstancial. Algo muy común entre las personas de edad más avanzada, en el cual pierden un amigo, un ser querido,
Y durante ese periodo de la pérdida puede representarse y puede aparecer una depresión relacionada con el evento. O sea que hay factores externos que evidentemente son los que detonan todo esto y depende mucho de la persona el hecho de cómo ha de reaccionar frente a estos problemas. O sea, hay algunos que sufren más de depresión. ¿Qué pasa dentro del cerebro en realidad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Será que podemos hacer algo en forma práctica para sobreponernos a esos estados de ánimo o a la depresión continua? Mire, que es una bendición tener la tecnología médica que hoy en día tenemos. Hoy en día nosotros, utilizando, por ejemplo, un estudio que se llama la tomografía de emisión de positrones, en el cual nosotros podemos registrar la actividad cerebral, nosotros podemos identificar un cerebro que esté pasando sobre la depresión. Nuestro cerebro se divide en varias áreas. La área de enfrente de nuestro cerebro, la que está sobre nuestros ojos, es lo que se llama el lóbulo frontal. Eso, doctor, yo he escuchado esa expresión o esa parte de nuestro cerebro. ¿Qué función, qué pasa allí en ese lóbulo frontal? Explíquenos más en detalle. Entonces, cuando hay una depresión, hay una hipoactividad. No hay la actividad normal que debería ocurrir. El lóbulo frontal es lo que nos separa de los otros animales de la creación. El lóbulo frontal en el ser humano es 34% de todo el cerebro humano es lóbulo frontal. Y si usted quiere encontrarse al animal que más lóbulo frontal tiene, es el chimpancé. Y este solamente tiene 20% de su cerebro como lóbulo frontal. El lóbulo frontal es donde nosotros tenemos nuestra voluntad, donde nosotros tenemos nuestro juicio y es donde nosotros tenemos nuestra conciencia. Por esa razón, el hacer cosas que van en contra de la conciencia no es bueno porque afecta el lóbulo frontal. O sea que, hablando en términos médicos, es allí entonces la parte donde Dios se está comunicando con la persona, donde la conciencia actúa, donde respondemos, donde está el centro de nuestras decisiones, ¿podríamos decir así? Así es. El lóbulo frontal juega un rol muy importante en la adoración. Ajá. Todo lo que adora tiene un lóbulo frontal. Entonces, nosotros necesitamos mantener ese lóbulo frontal en condiciones óptimas. Un ejemplo de una experiencia muy triste en la Biblia es con el rey Saúl. El ir en contra de la voz de Dios llega a un punto en el cual ese lóbulo frontal se cierra y tiene problemas entendiendo la voz de Dios. Doctor, tal vez yo me pongo en lugar de este televidente que dice, yo tengo un problema en mi familia, o conozco un amigo, un vecino, un familiar. En forma práctica, ¿qué podemos hacer? ¿Es reversible? ¿Hay algún tratamiento que podamos, o qué pasos podemos dar, dependiendo, por supuesto, el grado? Por supuesto, siempre recomiendo en casos ir a un profesional en esta área. Pero, ¿qué cosas prácticas podemos dar? ¿Qué puede hacer ese familiar, ese amigo con alguien que está pasando, ese hijo, o ese padre, o ese abuelito que está pasando frente a esta crisis? ¿Será esto reversible? ¿Hay algún paso, alguna solución para todo esto? Una pregunta muy buena. Y yo como médico de medicina de estilo de vida, ese siempre es la pregunta que yo tengo con mis pacientes. Necesitamos identificar el problema para poder proponer una buena solución. Entonces, he estado involucrado con un programa de depresión en el cual nosotros identificamos las causas del problema. El programa del doctor Nedley. Hemos encontrado que hay 10 cosas que causan depresión. Ahora, usted no necesita tener solamente una. Para que se desencadene un problema de depresión, necesitamos tener 4 o más de estas causas activas al mismo tiempo. Entonces, se desarrolla una depresión. La buena noticia es que solamente de esta lista de 10 cosas, solamente 2 de ellas no se pueden cambiar. El resto de las 8 se pueden cambiar. Entonces, he tenido el privilegio de ver
en una cantidad grandísima de pacientes como ellos, al estar haciendo estos cambios de estilo de vida, el problema de depresión se reversa y desaparece. Gloria a Dios. Estas 10 causas de depresión, de manera breve, pudiéramos hablar de una de ellas por mucho tiempo, pero de manera breve son, número 1, el factor genético, el tener familia que haya tenido depresión. Número 2, factor del desarrollo. Eso es la forma como usted fue criado, el haber consumido mucha comida chatarra, el haber sufrido abuso cuando estaba pequeño. Ahora, factor desarrollo, factor genético, únicos que no se pueden cambiar. Eso está en el pasado, no podemos hacer nada por eso. Correcto. El resto de las causas, tenemos el factor estilo de vida, la forma de vivir, ejercicio, exposición a luz brillante, no respirar correctamente. Esto contaría como factor estilo de vida. También tenemos el factor adicciones, uso de la cafeína, uso del alcohol, uso del cigarrillo, cualquier droga ilícita y algunas veces algunos medicamentos que pueden causar adicción. El utilizar cualquiera de estos calificaría como factor adicciones. También tenemos el factor nutrición. Es algo lógico. Si yo no estoy comiendo los elementos necesarios para hacer la neuroquímica que yo necesito aquí en mi cerebro, por supuesto que voy a tener problemas. De hecho, hemos encontrado que muchos pacientes que tienen problemas para dar resultados con ciertos medicamentos, el problema de hecho es que la persona no se está alimentando correctamente. O sea, hay una carencia de nutrientes que produce un desbalance en el Exactamente. organismo y eso hace reaccionar a la persona de diferentes maneras. Cosas como el triptófano, vitamina B6, vitamina B12, hierro, calcio, folato, son elementos necesarios para tener una neuroquímica correcta. También tenemos el factor toxinas. El factor toxinas tiene que ver con la exposición a ciertos productos que cuando estos se absorben, falla el cerebro porque no puede funcionar correctamente, tales como el plomo, el bismuto, el cadmio. Estos elementos causan problema. También tenemos el factor social. Y de hecho muchas personas se enfocan en el factor social. Dicen, no, pues, yo tengo depresión porque mi hijo anda en problema de drogas. Bueno, ese es uno de los factores que se sumó a probablemente otros 3 o más que usted ya tenía. Correcto. Y esto desencadenó el problema de depresión. También condición médica. Hay ciertos problemas de salud que cuando no están bien controlados, el cerebro no puede funcionar correctamente, tales como un problema de diabetes no bien controlado, tales como un problema de artritis, hepatitis, lupus, y hay una lista grande. Necesitamos nosotros controlar médicamente a la persona y entonces continuar arreglando el resto de los problemas. Y el último factor, el factor lóbulo frontal. En el lóbulo frontal, como estábamos mencionando, es donde en sí el problema de depresión radica. Entonces, necesitamos nosotros el factor espiritual para que nos ayude a activar ese lóbulo frontal. Fíjese, esto es algo muy curioso. Usted puede ver esto en un laboratorio. Usted puede poner a la persona en un estudio el cual demuestra la actividad cerebral. Usted pone a la persona a cantar un himno o pone a la persona a leer la Biblia y esa parte del lóbulo frontal empieza a activarse delante de sus ojos. Es impresionante esto. Doctor, usted está mencionando algo importante. Yo me pongo en lugar de ese televidente que en este momento está escuchando y dice, ahora veo que sí podemos dar algunos pasos en la dirección correcta. Y me viene a la mente el versículo que dice que nuestras acciones reafirman nuestros pensamientos. Cuán importante es actuar en forma correcta. Queremos ser felices y tenemos que dar esos pasos, no solamente desear, sino dar los pasos en la dirección correcta. O sea que yo veo que hay esperanza. Y yo quiero decir a ese televidente que está mirando, que piensa que no hay salida, que está atrapado, y muchos ya comienzan con algunos pensamientos oscuros de que la vida no tiene sentido, de que sí es posible revertir esto, es posible ayudar a esa persona, que sí hay una salida, porque Dios quiere que seamos felices. Nosotros queremos ser felices. Y eso me lleva a este bendito libro, la Palabra de Dios, que es el manual completo que nos habla de cómo evitar esas cosas, cómo llenar la mente con aquello que nos va a ayudar a vivir una vida radiante.
Esto es algo que realmente me anima porque en la experiencia que ustedes tienen como facultativos, como profesionales, tienen que lidiar con muchas personas. Quiere decir que es importante también no solamente velar por el área física, sino también el área espiritual en las personas para que la persona como una totalidad pueda desarrollar la vida al máximo. Así es. Fíjese, es muy curioso porque nuestros pacientes, algunos de ellos son creyentes, pero muchos de ellos no lo son. Recuerdo la experiencia de una paciente que teníamos, ella era agnóstica y cuando se enteró que nuestro programa, parte del programa, tiene el factor espiritual, la persona empezó a no querer cooperar con el programa. Entonces hablamos con ella. Y le dijimos, ok, ¿usted es agnóstica? Sí, soy agnóstica. ¿Qué tan segura está usted en su agnosticismo? No, muy segura estoy en mi agnosticismo. Bueno, ¿por qué le teme usted venir a nuestros ejercicios devocionales si usted está muy segura en su agnosticismo? Bueno, empezó ella a participar de nuestro programa de depresión de manera completa. Su depresión desapareció y se le abrieron los ojos. Entendió esa relación entre cuerpo, mente y espíritu. Ella posteriormente regresó a su casa, continuó estudiando la Biblia y nos dio noticia a ella que se acaba de bautizar recientemente. Entonces, podemos ver la importancia de este factor espiritual. Pero también este problema afecta a agnósticos, afecta a cristianos, afecta a todo el mundo. Nadie está exento. Todos tenemos momentos bajos en nuestra vida. Tal vez alguien está pasando por un momento difícil en este momento. También afecta a los cristianos. ¿Qué diferencia podría ser la fe en la terapia de vencer la depresión, doctor? Lo que hemos encontrado en la literatura científica es que los programas en los cuales se está proponiendo un cambio de estilo de vida, cuando nosotros tenemos el factor fe en estos programas, este factor fe ayuda a que estos cambios no solamente se hagan 2 o 3 semanas, sino que este cambio se haga de manera permanente. Perdón, nos referimos a la fe en Dios, ¿verdad? Así es. En el ser sobrenatural. Exactamente. Estamos hablando oración, estamos hablando estudio de la Biblia, ¿verdad? Correcto. Esto ayuda a que esto se establezca de manera permanente. Y no solamente eso. Una persona que se encuentra bajo los efectos de la depresión es una persona que usualmente sus pensamientos tienden hacia el área negativa. Y he ahí las promesas de las Sagradas Escrituras, las cuales le pueden dar esperanza a la persona y enseñarles que Dios está interesado en ayudarle a la persona. Por ejemplo, pacientes con depresión suelen tener muchos problemas para dormir, ¿verdad? Y encontramos en la Biblia acerca de personas que tenían problemas para dormir. Mire, si usted tiene una Biblia, lo invito a que busque en el libro de los Salmos, en el capítulo 4. ¿Salmo 4? Salmos 4 y el versículo número 8. Aquí el rey David nos da su secreto de cuál era su secreto para poder dormir. Dice, maravilloso. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Ahora, ¿quién lo dice esto? Lo dice David confiando en Dios, que siempre dice la verdad. Solo tú me haces estar confiado. En paz me acostaré. O sea que podemos dormir sin preocupaciones. Amén. Yo les recomiendo a nuestros pacientes que carguen una tarjetita tal como esta, apunte esos versículos que a usted le agrada escuchar y apréndalos en su memoria, para cuando venga la tentación y los pensamientos empiecen a ir del lado equivocado, usted rápidamente recuerda esos versículos que le dan fe y esperanza, en el cual usted se puede agarrar del Salvador, el cual le va a dar a usted esperanza y le va a ayudar a usted a encontrar esa salvación que solamente Él da. Doctor Ramírez, lo que realmente a mí me impresiona es que Dios, el creador de nuestro cuerpo, nuestra mente, Él se interesa en una salud integral. Y aquí están los principios en su palabra que nos ayudan a ser felices aquí, no solamente aquí, sino por la eternidad.
En su vida profesional, ¿algún caso específico, alguna de esas historias que le ha impactado realmente, que ha habido un cambio en una persona que, vamos a decir, salió de la muerte a la vida en lo que se refiere a la depresión? Mire, pudiera contarle muchas historias respecto a cómo este método funciona de manera verdadera en la vida de las personas. Un caso que hace unas semanas atendí en consulta, una paciente que había tenido problemas de depresión muy severo, tan severo que la persona pasaba 12, 14 horas durmiendo durante el día. Y cuando se levantaba no se sentía como ella misma. En el pasado le ayudaba a su marido en la granja, pero ahora no tenía energías ni ganas de ayudarle. Su esposo pensaba que ya había perdido a su esposa, ¿verdad? Llega la paciente, identificamos de estas 10 causas que mencionábamos, qué cambios necesitaba ella hacer, y me sorprendió que hizo los cambios al pie de la letra. Y entonces veo de nuevo a esta paciente un mes después y casi me caigo para atrás. De una persona triste, demacrada, ahora una persona con una cara brillante y con un gozo de vivir, contándome cómo ahora sí salía con su esposo a ayudarle con las labores de la granja, y el esposo muy feliz que le habían regresado de nuevo a su esposa. Así que, amigo, sí hay esperanza. Dios es el médico de médicos, y cuando usted coopera con el plan divino, hay esperanza. Tengo una pregunta muy importante para el doctor Ramírez. ¿Cuáles son los síntomas? Esto es algo muy importante para saber dar la diagnosis correcta. Explíquenos un poquito los síntomas de la depresión. Así es, hay una serie de 9 síntomas, los cuales son clásicos de la depresión. Cuando una persona tiene 5 de estos 9 síntomas, es lo que nosotros llamamos una depresión mayor, una depresión bien establecida en la vida de esta persona. Estos síntomas son los siguientes. Número 1, tristeza profunda. Las mujeres refieren que empiezan a llorar espontáneamente de la nada, o un evento chiquitito se desencadena y empieza a llorar la persona no sabe por qué razón. En el varón, él nos refiere que más bien se siente vacío, ¿verdad? No llora usualmente, sino se siente vacío dentro de él. Número 2, una apatía a la vida. La persona se levanta en la mañana y no quiere enfrentar la vida. También tenemos el síntoma de agitación. La persona se irrita fácilmente, la persona se enoja, se mete en conflictos rápidamente. O también otro síntoma que calificaría como el síntoma de agitación es algo que se llama retraso psicomotor, en el cual la persona se mueve lentamente y la persona no se da cuenta que esto está pasando. Cuando le están en una fiesta, están pasando la cámara por ahí y posteriormente la persona vuelve a ver esa fiesta, se da cuenta que él se está moviendo muy lentamente. También trastornos de sueño. Un síntoma muy común entre los pacientes con depresión. Puede ser ambos extremos. El más común es que la persona se levanta a las 2, 3 de la mañana y ya no se puede dormir, ¿verdad? Y tiene ese cansancio crónico. Pero también puede ser lo opuesto. La persona está durmiendo 12, 13, 15, 16 horas. Hemos tenido pacientes que están durmiendo al día. Entonces, alteración en el sueño. También alteraciones en el peso. O la persona está ganando peso o la persona está perdiendo peso. Y uno de los problemas con la obesidad de hoy en día a nivel mundial es que la persona se automedica su depresión con dulces o con harinas refinadas. Eso temporalmente sube la química cerebral, la persona se siente bien temporalmente y no lo sabe la persona, pero inconscientemente se está automedicando con dulces durante todo el día. También tenemos dificultad para concentrarse. Como dijimos, el lóbulo frontal, una parte integral del problema. Si el lóbulo frontal no funciona, la persona no puede concentrarse. Está haciendo su trabajo, está estudiando y de alguna manera su mente no está en lo que debería estar. También la persona tiene problemas tomando decisiones. También el sentimiento de inutilidad. La persona se siente inútil,
piensa que ya no está, que lo que ella está haciendo o que él está haciendo no está contribuyendo en absoluto, siendo que es algo muy importante lo que la persona está haciendo. Pensamientos morbosos, y esto es algo que muy comúnmente lo vemos hoy en día. ¿Ha visto tantos tatuajes hoy en día? Si se da cuenta, muchos de esos tatuajes son calaveras, son símbolos de muerte. Pensamientos morbosos significa estar obsesionado con enfermedades o con muerte, o pensar que se van a morir muy rápidamente. Eso sería pensamientos morbosos. Y por último, el síntoma clásico por el cual la mayoría de los pacientes me vienen a ver en consulta, el síntoma de la fatiga. Nos dice, yo tengo una fatiga que no se me quita, ya traté de irme de vacaciones, estoy tratando de dormir más y de alguna manera esa fatiga no desaparece. Esa fatiga, cuando uno empieza a hacer más preguntas al paciente, resulta que es parte de esa sintomatología de la depresión. Entonces, recuerde, 5 de estos 9 síntomas califican como problema de depresión. Es interesante saber esto para saber cómo poder ayudar a otra persona, ¿no es cierto? En este programa está escrito que vamos a ser prácticos en decir a la gente cuáles son los pasos que podemos dar para ser felices, lo cual es el deseo de Dios. Doctor, quisiéramos continuar con esta conversación, pero se nos ha acabado el tiempo. Y nos resta despedirnos, pero antes no queremos hacerlo sin orar por esa persona, para que Dios ayude a esa familiar, a ese amigo, a ti que estás pasando tal vez por la depresión, o tal vez conoces a alguien que está pasando por este cuadro de depresión. ¿Me acompañas en oración? Oremos. Oh Padre Celestial, te agradecemos por amarnos tanto y por darnos en tu palabra los principios para ser felices, no solamente aquí, sino por la eternidad. Gracias porque hay solución para los problemas aún más difíciles en la vida. Porque si tú, oh Dios, tuviste la solución para el problema de la muerte, lo cual para nosotros humanamente es irreversible, también tienes la solución para el problema de los vivos. Bendícenos. Bendice este televidente que está escuchando a esta hora. Bendice el ministerio del Dr. Ramírez y a muchos profesionales que están ayudando a tanta gente alrededor del mundo. Danos la paz del cielo y te agradecemos por hacer provisión para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Queremos decirte que si te interesa ver este programa nuevamente o compartirlo con alguien, visita nuestro sitio de internet escritoestá.tv y allí podrás encontrar no solamente este programa, sino muchos otros programas y una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán diariamente en tu caminar con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.